Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, el caso de nuestro grupo es Florida Ice and Farm Company. Bueno, Florida and Ice Farm Company, conocida como FIFCO, nació en el año 1908 en la Florida de Siquirres de Guapiles, en Limón. Bueno, y FIFCO inició como una empresa dedicada a la agricultura y la fabricación de hielo. Y bueno, después tuvo unos momentos claves donde hizo la compra de la cervecería y refresquería V. También se introdujo en el negocio inmobiliario de turismo con la reserva Conchal y Papagayo. Después compra Cairns en Guatemala y posteriormente compró Musmani. Y uno de los momentos más importantes también es en el 2012, cuando FIFCO compra a la empresa cervecera independiente más grande de Estados Unidos, que es North American Brewery, ahora llamada FIFCO USA. Buenas tardes. Para esta parte, lo que vamos a hacer es el análisis de la composición de los principales activos de la empresa. Hemos logrado identificar y analizar cuáles fueron los principales cambios que se vieron reflejados sobre lo que fueron los activos funcionales y los no funcionales. Para entrar un poco más en contexto, los activos funcionales hacen referencia a aquellos activos que están más vinculados, por decirlo así, a las principales actividades, a la principal actividad de la empresa. Y por otro lado, los activos no funcionales son aquellos que estrictamente no están tan relacionados para el cumplimiento principal de la empresa. Para este punto, hemos logrado identificar, como se observa, por ejemplo, en el gráfico, que se dieron cambios de suma relevancia, principalmente en lo que es los activos funcionales, que entre el año 2017 al 2019, entre las cuentas que tomamos a considerar, subieron aproximadamente un 10% porcentual. Esto lo que nos permite determinar es que se ha logrado generar grandes cambios sobre la evolución de la empresa con el paso de estos años de los que estamos relacionados el estudio, pero no quiere decir de que esos aumentos sean realmente positivos para la empresa. Esto lo podemos ver de la siguiente forma. Por ejemplo, es importante observar que este crecimiento sobre los activos funcionales juega un rol muy importante sobre la empresa. Y esos principales cambios lograron generar hasta variaciones del 31%, sobre los cuales hemos logrado justificar algunos de los más importantes, que para ello hemos tomado efectivo y equivalencia, cuentas por cobrar, inventario y inmueble, planta y equipo. Para resumir brevemente lo que hemos logrado analizar sobre, por ejemplo, la cuenta de cuentas por cobrar, es que esta es una de las cuentas más importantes y relevantes al analizar la evolución de la composición de los activos de esta empresa. Esto debido a que, se generó un alza importante, el cual fue del 31%, y esto se debió principalmente a que se dio un aumento y un alza sobre sus principales productos, que estos eran cerveza, bebidas alcohólicas y mayores ventas en Estados Unidos y Guatemala sobre lo que fue la venta de frijoles. Además de que también la estimación que ellos tenían sobre las pérdidas crediticias para estos años fue menor de lo que ellos tenían esperado, lo que hizo que se produjera un mayor cambio en los puntos porcentuales entre el año 2017 al 2019. Otra de las cuentas de suma importancia para analizar es la cuenta de inventarios, que ante cualquier empresa industrializada es un punto muy relevante de tomar en cuenta. Si bien es cierto, entre el año 2017 al 2019 tuvo un leve descenso realmente con lo que fue años anteriores. Pero bien, si lo comparamos con una de sus razones financieras, de las cuales fue la rotación de inventarios, podemos ver que la capacidad con la que cuenta la empresa de convertir ese inventario y darle vueltas a convertirlo en dinero ha crecido positivamente. Entonces, esto lo que nos permite identificar es que
A pesar de que la cuenta de inventarios bajó, no logra afectar esta parte significativamente lo que es la liquidez de la empresa. Para la siguiente diapositiva, lo que les voy a exponer y explicar es esta cuenta que realmente considero importante, lo que es la de inmueble, planta y equipo, que es sobre una de las cuentas que más genera alzas en esta cuenta, debido a que creció muy considerablemente, principalmente, bueno, creció un 16% y esto debido a que esta cuenta se encuentra bajo una política de la empresa que llega a contemplar el costo de muchos activos. Por ejemplo, el uso de los envases retornables está considerado como uno de sus activos de más uso, además de la gran cantidad de otros activos que compran constantemente, que tienen en sus análisis determinativos, por ejemplo, como son la maquinaria, los terrenos, el edificio, equipo frío y entre otros. Ok, todo esto lo relacionamos con una estrategia comercial de FIFCO que se enfoca principalmente sobre una constante expansión y de inversión estratégica para llegar a posicionarse como una empresa líder. Es sobre una de las empresas que más hemos logrado identificar estos principales cambios sobre sus activos. Ahora bien, si estos son algunos de los cambios más significativos, lo que nos logra lo que logramos identificar es que las acciones que están impulsando principalmente esas actividades económicas de la empresa, eh, sobre las cuales se establecen sus bases comerciales, han ido creciendo, pero más adelante podemos ver que considerablemente estas alzas o estas disminuciones que se han producido no han resultado tal vez como de la mejor manera para la empresa en lo que se consideraba. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la solidez de la empresa de los años 2017 al 2019. Para el 2017, FIFCO cumple la regla 1 de la solidez, la primera regla, con un porcentaje del 57.8. Para la segunda regla, esta no es cumplida, ya que tiene un porcentaje de 22.6, disculpe, pero debe ser de 30 para que sea cumplida. Esto se da ya que a pesar del aumento de los préstamos a largo plazo, esto por construcción del Hotel W, los bonos a largo plazo bajaron. Entonces, a pesar de que hay un incremento, no es suficiente para que se pueda dar la cobertura del pasivo de largo plazo hacia el activo circulante. La siguiente, por favor. Para el 2018, FIFCO sí cumple la primera regla de solidez con un porcentaje del 56.7%, pero no cumple la segunda regla de solidez, ya que esta tiene un 23.6% y el mínimo debe ser un 30%. Esto, eh, comparado con el año anterior, 2017, se da una alza en los pasivos a largo plazo por el aumento de préstamos bancarios y emisión de bonos. Estos préstamos bancarios van orientados hacia la contratación de capital, inversión y a publicidad. Por ejemplo, en este año, según los reportes, se da un cambio de la imagen en las bebidas estadounidenses, la planta de Estados Unidos, la remodelación de tiendas, mejoras en el Hotel W. Y se menciona también que en este año se dio la apertura de 23 nuevas Musmanis, 4 Musi, una tienda a la birra y se da la apertura del Artisan Café. Entonces, a pesar de que se da un aumento en el pasivo a largo plazo, este tampoco es suficiente para que se cumpla la segunda regla del financiamiento del activo circulante. Entonces, no se tiene como una seguridad sobre la liquidez. Para el año 2019, se da una decadencia en la solidez de FIFCO porque no se cumple ni la primera ni la segunda regla.
En la primera regla se presenta un porcentaje del 48.8% y esta debe tener como mínimo un 50%. Esto se da una baja en las utilidades distribuidas. Esto quiere decir que las utilidades que se distribuyeron realmente fueron mayores, ya que la empresa distribuye 49.545 millones de colones, entonces baja su patrimonio como tal. Otro de los motivos es que las acciones comunes bajan de 93.081 millones a 92.017 millones. Esto hace que se dé la disminución del patrimonio porque también asociado a esto, la utilidad básica por acción del 2017 al 2019 empieza a disminuir. En 2018, esta fue de 49.86 colones y baja a un 28.60. La utilidad por acción se encuentra ligada a la utilidad neta, que en 2019 esta tuvo un valor negativo y se asocia principalmente a el pago de impuestos por un cambio en la legislación costarricense. La regla número 2 de liquidez para ser cumplida debe tener un 30% y FIFCO tiene un 10.6% en este año, en esta regla. Esto se da principalmente por el aumento de los préstamos a corto plazo, por el aumento de las cuentas a pagar. Esto debido más que todo a la subida de las ventas. Eso lleva a la inversión en insumos como por ejemplo la fabricación de botellas. Otra de las razones, y para terminar este punto, es la disminución de los préstamos bancarios a largo plazo, ya que se da una subida del interés de un 5.75, que era el mínimo en el 2018, a un 8%, por lo que no es tan conveniente pedir un préstamo a largo plazo porque el interés sería muchísimo mayor. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el análisis de fuentes de financiamiento. La empresa Florida Ice and Farm Company obtiene financiamiento de distintas fuentes como son los proveedores comerciales. En el caso de esto, la financiación por parte de los proveedores comerciales se genera un convenio entre los proveedores y la empresa en el cual se establece que el proveedor brindará la materia prima necesaria para la producción, pero el comprador, en este caso FIFCO, se compromete a pagar a futuro sin ningún recargo de intereses. Con respecto a los valores, en el periodo 2017-2018 se logra apreciar que se mantuvo el mismo porcentaje. Sin embargo, en el periodo 2018-2019 aumentó el porcentaje de financiamiento. Esto pudo ocurrir por el aumento en el precio de la materia prima o el aumento en la cantidad de materia prima adquirida por parte de la empresa. Siguiente, por favor. Ok, con respecto a los créditos bancarios, estos se dividen en préstamos bancarios a corto plazo y préstamos bancarios a largo plazo. Los préstamos bancarios a corto plazo son obligaciones bancarias comerciales en colones costarricenses y dólares estadounidenses. Para el periodo 2017-2018, en el caso de lo que es los préstamos a corto plazo, la empresa mantuvo obligaciones por un monto de 21 millones, y de 28 millones. Estos préstamos cuentan con lo que es una garantía fiduciaria. Los préstamos bancarios a largo plazo para el año 2017-2018, FIFCO mantuvo obligaciones en dólares y colones por monto de 247 millones y 237 millones. En el caso del periodo 2017-2018, aumentó el porcentaje de endeudamiento. Este pasó de 30% a 31%. Este cambio se dio principalmente por el aumento de capital y mayores tasas de interés. En el periodo 2018-2019, el porcentaje de la deuda decreció en un 1%,
pero de igual manera los factores que más influyeron en este porcentaje fueron la colonización de la deuda, tasas mayores, mayor endeudamiento por inversión de capital y mayores tasas por mayores plazos. Siguiente, por favor. Conforme al mercado de valores, esta es una alternativa a la que pueden recurrir las empresas para satisfacer sus necesidades de incremento de capital. Este financiamiento permite llevar a cabo grandes proyectos que le permitan a la empresa su permanencia en el mercado o la expansión de operaciones tanto a nivel nacional e internacional. Dentro de los instrumentos que nos brinda se encuentran los bonos y papel comercial, bonos temáticos, acciones y titularización. Durante el periodo 2017-2018 creció el porcentaje de financiamiento de un 16% a un 18%. Lo mismo en el periodo 2018-2019 con un cambio de 18% a un 24%, lo cual indica que la empresa adoptó la estrategia de negociar mayores volúmenes y realizar mayor cantidad de transacciones en el mercado de valores como estrategia de financiamiento. Siguiente. Las utilidades retenidas son las utilidades o dividendos que pertenecen a la empresa y no son repartidas entre sus socios o accionistas. Las empresas pueden decidir invertirlas en distintos objetivos. Dentro de los objetivos de las utilidades retenidas se encuentran financiar el crecimiento, aumentar el número de trabajadores y mantener un fondo de reserva en caso de contingencia. En el caso del periodo 2017-2018, el porcentaje aumentó de un 23% a un 24%, lo cual significa que probablemente la empresa decidió aumentar el volumen de utilización de las utilidades retenidas con el fin de evitar la deuda. Caso contrario al periodo 2018-2019, en el cual descendió el porcentaje de financiamiento por parte de las utilidades retenidas. Esto pasó de un 24% a un 19%. Con respecto al uso del capital de la empresa en 2017 y 2018, conforme a lo que es la excelencia operativa, se da lo que es la continuidad de la nueva caldera de biomasa para la operación de cerveza en Costa Rica, la finalización de la obra de la primera planta de desalinización de agua de mar en Costa Rica, finalización del proyecto de paneles solares, inversión de energía limpia en Guanacaste, continuidad de la renovación de la planta de producción en Rochester, New York, continuidad del hotel, apertura e inicio de operaciones en noviembre del 2018, remodelación de la totalidad de los puntos de venta de la operación Florida Retail, inauguración e inicio de operaciones de la nueva línea de latas de planta cerveza Costa Rica. Con respecto a lo que es la innovación, para este mismo periodo, se da el lanzamiento al mercado de 77 productos nuevos, el lanzamiento de UFIFCO y la promoción de una cultura organizacional de innovación. Siguiente, por favor. Con respecto al uso de capital de FIFCO en el periodo 2018-2019, en lo que respecta a la excelencia operativa, en mayo del 2019 se da inicio de operación constante de la primera planta de desalinización de agua mar en Costa Rica, inicio de obras de remodelación de instalaciones corporativas, continuidad de obras de renovación de la planta de producción en Rochester, en New York, traslado de operaciones de carbonatadas de Costa Rica, función con planta de refrescos, el inicio de obras de proyecto de alta tensión, apertura del hotel, apertura de panaderías Musmani y tiendas de conveniencia Musi, inversión en calderas y plantas de tratamiento de aguas residuales en la operación de industrias alimenticias Kearns, Guatemala. En el caso de la innovación, para este mismo año se da lanzamiento al mercado de 77 productos nuevos, avance Agenda Océanos, el desarrollo del primer prototipo del bioenvase, FIFCO Air Brands y la creación de la metodología de intervención ante carencias de pobreza multidimensional para FIFCO Oportunidades. Para esta parte hemos logrado identificar en general desde el principio de lo que es el caso varios puntos de suma importancia. Por ejemplo, es importante notar que la empresa cuenta y se resalta con números positivos en sus cuentas principalmente de mayor importancia y que en sí pareciera verse que se encuentra bien financieramente.
pero en efecto, su efectivo ha empezado a bajar, lo que tal vez tiene como un percance ahí un poco contradictorio debido a que sus ventas mejoraron. Relacionándolo directamente con lo que fue la solidez de la empresa, al tomar en consideración varios de los puntos que hemos desarrollado sobre este análisis en relación a la solidez de la empresa, se ha logrado identificar principalmente varios hallazgos que pueden empezar a ser generadores importantes de posibles riesgos para la empresa, que puedan determinar tal vez como en un términos de endeudamiento para la empresa y que pueda empezar a corregirse, eh, pueda empezar a producirse una falta de liquidez. Si bien es cierto, siguiendo la composición de los activos principales de esta empresa que se mueven en forma positiva, esto no quiere decir que por factores como el aumento en las cuentas por cobrar con variaciones altísimas o que no lleguen a generar alarmas que indiquen, por ejemplo, riesgos para la misma empresa. Uno de esos ejemplos son los ingresos por ventas que subieron considerablemente debido a un alza sobre los precios, lo cual se mencionaba anteriormente, lo que a su vez fue generando que la cuenta de efectivo y equivalentes bajara considerablemente. Esto en el periodo de los años estudiados. ¿Y a qué se debe esto? Esto es uno de los principales detonantes sobre la empresa y que empieza a dar señales sobre una falta y una baja en la liquidez. Para agregar, por parte de la solidez de la empresa, de los años estudiados 2017 al 2019, se ve una decadencia, ya que en ninguno de los 3 años se cumple la segunda regla de solidez, pero especialmente se refleja lo peor en el 2019, ya que no se cumple ninguna de las dos reglas de solidez. Entonces se puede decir que esto es una alerta así para la empresa, no de que va a tener una discusión inmediata o de que va a tener una quiebra inmediata, sin embargo sí de que debe ponerse a tomar en cuenta que debe mejorar la liquidez y la cobertura de el patrimonio sobre los activos a largo plazo y sobre el pasivo a largo plazo ante el financiamiento del activo circulante para evitar repercusiones futuras como tal. Eso sería todo. Muchas gracias.